¿Qué es la preparación de superficies? ¿Qué es la preparación de superficie? La primera pregunta que nos hacemos. ¿Qué es la preparación de superficie y cómo vamos a ejecutarla? También, como cuántos tipos de preparación de superficie se pueden realizar y para qué se hace la preparación de superficie. Y antes de la aplicación de los productos de acabado, qué procesos debemos de cumplir para que todo esto funcione adecuadamente. Lo primero que hacemos es en el acondicionamiento de la superficie de los sustratos a través de los cuales nosotros podemos revisar que se pueden elaborar varios mecanismos de preparación de superficie. Dentro de ellos los más importantes estarían el métodos químicos, los métodos manuales y los métodos mecánicos. Entonces, ¿qué buscamos con cada uno de estos métodos? Con el método químico buscamos, con el método químico y con todos estos tipos de mecanismos, lo que buscamos es generar una superficie con un perfil de rugosidad adecuado, que sea perceptible a la simple vista y que se puedan detectar los microbios, que podemos tener microorganismos que puedan estar en la superficie. Además, eliminar por completo todas las impurezas como polvo, aceite, óxidos, pinturas viejas, humedades, entre otras que se puedan impedir el adecuado funcionamiento de las pinturas. ¿Esto qué quiere decir? Que garanticen que existe una adecuada adherencia, que es una de las propiedades más importantes en todo proceso de tratamiento con pintura. Si yo no logro alcanzar un buen perfil de rugosidad y una buena limpieza de la superficie, yo no podría garantizar que la adherencia de las pinturas o los selladores que aplique me vayan a bloquear las características que yo quiero eliminar de la superficie. Entonces, ¿cuál es la función final que buscamos? Es reparar todas esas imperfecciones que tenemos en la superficie, como grietas, fisuras, desprendimientos de la pintura, todas estas cosas que nos pueden referir o nos pueden interferir en la preparación adecuada de la superficie. Antes de la preparación o la aplicación de un material de acabado, nosotros debemos verificar entonces este tipo de situaciones. ¿Qué es un mecanismo o un método de limpieza químico? Método de limpieza químico es lo que preparamos a través de unas soluciones químicas, o sea, de unos elementos como jabones, ácidos, básicos, que esos nos van a dar unas características especiales de limpieza. Si son ácidos, es porque estamos trabajando con superficies que son alcalinas y queremos neutralizar la alcalinidad que tiene la superficie. Cuando trabajamos con superficies alcalinas es porque tenemos superficies que son ácidas y tenemos que neutralizar la superficie. Entonces, mire que cada uno nos va a dar una característica. Un ejemplo de esto, los microorganismos tenemos que atacarlos con unas sustancias que sean de un pH alto, como jabones alcalinos, fuertes, que remuevan todo. Cuando tenemos sales, tenemos que utilizar, por ejemplo, sales que son los polvillos sueltos que están en la superficie. Tenemos que utilizar jabones que sean de carácter ácido para que puedan eliminar todas las sales que quedan en la superficie. Los métodos manuales, existen varios métodos manuales. Existe un cepillo, una escoba, lijas, rasquetas, todos esos elementos con los cuales nosotros podemos esgrimir para eliminar las partículas que estén contaminando la superficie. Y métodos mecánicos cuando tenemos lijadoras, hidrolavadoras o equipos especiales que a través de la fricción o de movimientos mecánicos nos pueden eliminar las partículas que estén adheridas a la superficie. 4 elementos importantes antes de preparar una superficie. Entonces, como vemos así, podemos avanzar diciendo que tenemos que tener en cuenta 4 aspectos bien importantes antes de preparar una superficie. Estos aspectos bien importantes está primero identificar qué tipo de superficie queremos atacar. Todos sabemos que hoy día en la construcción hay varios tipos de superficies a las cuales tenemos que intervenir para construir una casa o una vivienda. Por ejemplo, tenemos paredes que son de bloques macizos o de bloques que permiten, que son de arcilla que requieren revestimientos posteriores. Tenemos paredes que son de sistemas livianos, de varios tipos de sistemas livianos, como paredes en fibrocemento, paredes en placas de gypsum, paredes en placas de Chiroc. Entonces tenemos una cantidad de superficies, las cuales son superficies livianas, las cuales hoy tienen que un proceso de intervención diferente con respecto a lo que teníamos como construcción tradicional. Eso mirando bien lo que son las partes superficiales de una casa.
Existen otras áreas donde nosotros podemos también tener acceso, como a a superficies metálicas, a superficies de PVC, todo ese tipo de superficies. Entonces, primero identificamos la superficie y posteriormente miramos cuáles son las propiedades físicas que tiene cada superficie. Una vez que tenemos identificadas las propiedades de la superficie, podemos saber también cómo vamos a intervenir el sustrato, porque ahí vamos a conocer otras características que nos van a permitir tomar la decisión de cuál sería el mecanismo de limpieza que vamos a utilizar. Un tercer componente sería determinar las condiciones ambientales a las que están expuestas los sustratos o la superficie. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que determinar claramente dónde están ubicados los productos. Si están ubicados en una parte interior, una parte exterior. Si es una parte interior, si es en la cocina, si es en los baños, si son unos closets. En cada espacio de la casa tiene un espacio definido y un uso definido de los productos. Y también tiene un comportamiento definido de acuerdo a las características de aire, temperatura y humedad que llegan a esa zona. Entonces, el último factor sería los factores de selección para intervenir o preparar la superficie. Entonces, tenemos que mirar, conocidas todas las características anteriores, nosotros digamos entonces, ya listo, de qué manera, teniendo claro qué tipo de material es, teniendo claro qué propiedades tiene y teniendo claro también en qué tipo de ambiente va a estar, vamos a tomar las medidas que nos pueden definir cómo va a ser el proceso de tratamiento de esa superficie. Entonces, mire, para hacer un repaso rápido, identificar la superficie es importante porque el tipo de sustrato, la superficie que se va a preparar, nos puede mejorar la aplicación. Esto es, dependiendo del tipo de material que utilizamos, así vamos a elegir un sistema de preparación de superficie. Por ejemplo, si son paredes, puede que elijamos, puede que raqueteemos o puede que lavemos con hidrolavadora. Pero si son metales, entonces tenemos que lijar, de pronto utilizar una herramienta metálica o utilizar una hidrolavadora o un sandblasting, son herramientas mecánicas que utilizamos para hacer tratamientos de metales. ¿Esto qué nos dice? Si el tratamiento es metálico, entonces tenemos que determinarle qué dureza tiene, qué rugosidad vamos a conseguir con él, qué conductividad tiene, qué tensión superficial tiene y resistencias a la corrosión que vamos a trabajar. Hay un caso de ejemplo de metal. Determinar las condiciones ambientales, ya definimos. Vamos a trabajar en una edificación que queda a la orilla de la playa, a la orilla de un río, a lo alto de una montaña, en una ciudad que es de procesos químicos industriales o en un sector urbano donde solamente existen viviendas. Entonces, cada uno de esos ambientes tiene en el aire unos contaminantes diferentes. Allí puede haber una gran cantidad de contaminantes biológicos, los cuales se acumulan en ciertos espacios de la casa o de la edificación y luego empiezan a hacer, con sus condiciones de humedad y de temperatura, a proliferarse y generar los hongos que tanto nos afectan. Una vez de eso, seleccionamos los factores que vamos a eliminar y así empezamos a hacer el tratamiento. Ejemplo, en este caso que nos ocupa, vamos a trabajar de algas y suciedades que se presentan en las superficies. Entonces, lo que vamos a definir es cómo vamos a hacer la preparación de superficie en ese tipo de material. Beneficios de una adecuada preparación de pinturas. Unos beneficios. Esos beneficios están representados en una adecuada preparación de superficie que ya tenemos lista para poder hacer las aplicaciones o los tratamientos y lo que vamos a tener después de allí es un mejor acabado, apariencia y un elemento de todos los elementos que pintamos. O sea, todos los elementos que preparamos y pintamos se van a ver de una manera adecuada y relucientes. O sea, bien pintados, muy sincronizados, los colores muy parejos. Adicionalmente, esto nos va a permitir que aumente los rendimientos de los productos que vamos a aplicar como pinturas de acabado. Cómo se determina esto? Si yo tengo una superficie que es demasiado rugosa, el consumo del material va a ser más alto. Pero si tengo una superficie que está con un perfil de rugosidad adecuado para el producto que voy a colocar, me va a dar una mejor nivelación, se va a ver más rendimiento y me va a dar un mejor brillo, un mejor desempeño de los productos. Entonces, quiere decir que estas dos propiedades nos van a optimizar el desempeño básico del producto que estoy aplicando. Portafolio de selladores de Pintuco. Bueno, ahora sí llegamos a la característica fundamental que era la otra parte complementaria del tema de hoy. Portafolio de selladores Pintuco que permiten
garantizar que las pinturas y las superficies donde se apliquen nuestros productos para decorar o proteger no se generen los hongos. O cómo podemos hacer para tratar superficies que están afectadas con hongos para poderlas tener en funcionamiento y que no se vuelvan a repetir las situaciones. Entonces, para eso nosotros tenemos, como ven en el cuadro de la derecha, tenemos una serie de selladores que consiguen en nuestras tiendas donde clasificamos como bueno, muy bueno y excelentes. Entre los buenos tenemos dos que están el sellador 5019 y el 448D. Mire qué característica especial. Desde el punto de vista horizontal arrancamos con blancos en la parte de arriba y en la parte de abajo con transparentes. Entonces, blanco tenemos el 5019, muy adecuado para usar en todas las superficies interiores, excepto cuando tengo que hacer zonas que requieren altos procesos de lavado o de limpieza, porque la resistencia al agua de este es más baja que, por ejemplo, el del primer 8000 o el del sellador 5212. Entonces, mire que cada uno tiene una característica, a veces es bueno, pero el otro es muy bueno y el otro es excelente. O sea, ahí nos vamos a clasificar rápidamente en cómo queremos el desempeño de nuestros productos. Y entre los transparentes arrancamos con el sellador 448D, el sellador 5x1, el sellador Surfabond, que es el Y85D. Mm, ¿Qué hacemos? Ya vimos todo lo que tenemos que hacer antes de aplicar un sellador. La primera etapa es la limpieza. La segunda etapa de una preparación de superficie es el acondicionamiento de la superficie. El acondicionamiento es que corregir todas las irregularidades, las imperfecciones, los desprendimientos, las rajaduras, las fisuras, las juntas de dilatación, todo lo que afecte el acabado superficial donde queramos aplicar nuestro producto o sistema de tratamiento. Ya vimos que existen varios inconvenientes que pueden generar hongo. Una fisura, una rajadura o una humedad residual dentro de la superficie, una humedad por filtración, ya sea por rotura de una tubería, por una fisura en una losa o por humedad ascendente en una pared. O sea que existen varios fenómenos por los cuales yo puedo tener humedad dentro de una superficie. Entonces, ese tipo de humedad debo corregirla previamente para poder realizar el proceso de sellado. Una vez que ya tengo toda la superficie corregida, entonces arranco con el proceso de sellado. Lo otro que debo hacer es seleccionar el sellador adecuado. Mire que tenemos 6 selladores y cada uno de ellos cumple una función específica. Esas funciones específicas están dadas así. Por ejemplo, yo quiero utilizar un sellador para rellenar poros. ¿Cuáles serían los más eficientes para rellenar poros? Los que llamamos buenos. ¿Por qué? Porque llamamos buenos? Porque tienen un contenido de sólido bastante alto. Como tienen un contenido de sólido en peso bastante alto, lo que hacen es que van a llenar los poros. Los que siguen son de contenidos o de peso de sólidos en peso medianos y van a llenar menos, pero van a dar una característica adicional. Va a quedar mucho más resina libre, que va a hacer que la resina sea la que proteja la superficie que estamos aplicando, o sea que va a sellar mejor la superficie. O puede garantizar una mejor adherencia o un mejor anclaje sobre la superficie. Ahora bien, si yo quiero rellenar poros y quiero sellar superficie para garantizar adherencia, pero tengo superficies que son altamente alcalinas o altamente ácidas, entonces tengo que conseguir también un sellador que me cumpla esa otra característica. Ya posiblemente estos dos que hemos nombrado, que hasta ahora me servían, pero no teníamos la característica de el tipo de superficie que tiene, el grado de acidez o basicidez que tiene, entonces ahí ya tenemos que cambiar el sellador. Otro tipo de característica, tengo una superficie que está bien consolidada, tiene su tiempo de curado, tiene poros bien grandes, pero además la superficie me quedó manchada. Como me quedó manchada y yo tengo que quitar la mancha, tengo que controlar la mancha, entonces tengo que buscar otro tipo de sellador que además de sellar, emporar, garantizar la adherencia, me permita corregir manchas superficiales que no puedo corregir con la pintura de acabado. Entonces, para eso tenemos los pinturos de excelente, los selladores de la línea excelente. Ahí tenemos el 5212 o tenemos el Surfabond.
Que tenemos una superficie, como decíamos allá adelante, tenemos superficie que está caleada o que tiene tizado o que tiene tizamiento bastante pronunciado y que después del lavado nos quedaron áreas con ese tizado. Entonces tenemos que garantizar, aplicar un sellador que nos permita curarnos en salud de que no va a quedar pintura suelta ni nada.